Ya estamos en vivo. Ok. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Andrés Méndez, contador público titulado y estudiante de Administración de Empresas de la Universidad de Pamplona. Para mí es un placer estar el día de hoy con ustedes, continuando con el ciclo de eventos organizados por el Consejo Nacional de Contadores Públicos sobre temas que interesan a la profesión. A nuestro público que actualmente se encuentra conectando, los invitamos a compartir el evento y realizar sus preguntas en el transcurso de este, para de esta manera generar interactividad con nuestros asistentes. En esta ocasión tenemos 3 invitados especiales para el Consejo Nacional de Contadores Públicos. Por un lado, José Manuel Aguas Ospino, quien es contador público y magíster en alta gerencia y ciencias administrativas en la Universidad de New York. Especialista en análisis financiero, auditoría de sistemas y auditoría forense. Ocupó la jefatura del Grupo de Investigaciones Económicas y Financieras del Cuerpo Técnico de Investigación Nacional de la Fiscalía General de la Nación. Vicepresidente financiero de la firma CPL Construcciones Petroleras Limitada y asesor de la Vicepresidencia Financiera del Banco Ganadero, hoy llamado BBVA. Junto con él se encuentra el magíster Hernán Salas González, quien es contador público de Bogotá, magíster en contabilidad, especialización en revisoría fiscal y auditoría externa, control interno y aseguramiento. De igual forma cuenta con la especialización en gerencia financiera. Realiza auditorías integrales a proyectos financiados por la Banca Multilateral del Banco Mundial y el BID, ejecutados por la Presidencia de la República y el DNP. Trabajó en consultorías para la proyección económica financiera de la Alcaldía Mayor de Bogotá, entre otros. De igual forma, tenemos al doctor John Jairo Espinosa Velázquez, contador público de la Universidad Fundación Universitaria San Martín de Bogotá, magíster en contabilidad de la Universidad Libre. Cuenta con la especialización en control gerencial corporativo de la Universidad Externado. Cuenta con experiencia como asesor en la Dirección General del Banco Agrario de Colombia, asesor del Fondo de Inversión de Carteras Colectivas Fiduciarias de la Vivienda S.A., subdirector y asesor comercial del Banco de Vivienda S.A. en la sucursal Cúcuta. Quienes nos acompañan con el tema denominado la responsabilidad de los revisores fiscales, la auditoría operacional y la auditoría forense y sus efectos probatorios. En dicha temática nos permitirá examinar el contexto en que se produce la actuación de los profesionales contables en ejercicio de la revisoría fiscal, la auditoría y la auditoría forense en Colombia. No siendo más, le damos espacio a nuestros panelistas invitados por parte del Consejo Nacional de Contadores Públicos. Estimado Andrei, muchas gracias. Básicamente acá y doctor Edwin por la invitación, igualmente a mis colegas que se encuentran conectados, a todas las personas que de una u otra manera también sacan un espacio de tiempo a través, pues, básicamente del PC, del computador, de esta interacción que tenemos. Es importante de una u otra manera comenzar indicando sobre esta introducción que usted muy amablemente nos acaba de hacer, recordando esa responsabilidad que tenemos a través de nuestra profesión como contadores públicos y en relación a lo que tiene que ver con la parte de la revisoría fiscal, la auditoría operacional y la auditoría forense. Esos efectos que hay que tener de manera probatoria, de manera documental, a través de los papeles de trabajo como tal. Para ello, nosotros, pues, encantados de estar aquí pues, aportando a este gremio. E igualmente hay unos interrogantes iniciales que probablemente nos empiezan a dejar, ¿sí?, el sabor de poder integrar toda esta interacción que vamos a tener, por medio de lo cual uno empieza a pensar, ¿no?, y a decir, ¿son iguales esos informes que se presentan a través de un revisor fiscal, un auditor externo o interno, por qué no? Y en el caso del complemento del auditor forense, o más bien como complemento, tenerlo ahí en relación como tal a lo que se expresa por medio de esos informes. ¿Será que es lo mismo la actuación, la intervención de un contador como un revisor fiscal, como un auditor interno o externo, o como forense? ¿Cuál será ese efecto probatorio que podría llegar a tener básicamente nuestra profesión? O en dónde podemos de cierta manera como interactuar, ¿no? Y lo último, dentro de esos interrogantes, también ese paradigma es preguntarnos qué responsabilidades de tipo penal o entre otros ordenamientos jurídicos recaen sobre el ejercicio de la revisoría fiscal.
la auditoría interna, externa y en la parte forense en Colombia. Yo creería que no solamente en Colombia, ¿no? Porque hoy tenemos un contexto totalmente empresarial que nos obliga a mirar el mundo de una manera globalizada. Igualmente, integrando toda esta información sobre lo que nosotros vamos a trabajar, dando introducción a lo que corresponde en la presentación de lo forense, lo operativo y la revisoría fiscal, voy a iniciar o vamos a iniciar en complemento con esa parte de lo que charla o de lo que exponencialmente uno vive dentro de las empresas. Entonces, haciendo énfasis a la parte de la auditoría operativa, hay que tener presente algo, ¿no? Dentro de esa auditoría operativa, pues es probable de que uno como contador y como profesional se deje llevar simplemente, llamo yo, en consideración a los programas, ¿no? Al programa de auditoría, ¿no? Es diferente el plan de auditoría cuando uno tiene todo ese contexto de la objetividad, de cuál es el alcance, de qué pretende uno realizar, ¿no? Y teniendo en cuenta ello, pues la auditoría operativa se basa como en esa información a través de su programa. En ese programa es importante tener presente todo el tema del cumplimiento a título de los tributos, de la información del control interno, de la realización de la misma auditoría de gestión dentro del componente administrativo que tiene no solamente una empresa, porque aquí podríamos hablar de lo que se expone en la parte privada y en lo público, ¿no? Entonces es importante también recaer sobre la gestión y sobre todo la auditoría en base a lo financiero. Por ello, pues en esta auditoría operativa también podemos señalar o más bien ver que de una u otra manera también habría que tener presente todos los señalamientos a través del cumplimiento de los errores, teniendo en cuenta que pues, cuando hablamos de auditoría, todo puede ser basado en la reparación y en la repetición constante a título operativo. Y por ello, pues también tendríamos que ligar todo el tema a lo que habla en relación a los riesgos, ¿no? Por ahí una frase que redondea nuestra actuación en ese tema para cuando podamos pues medirlo y controlarlo es que lo que no se mide, pues en este caso como tal, no se valora, ¿no? Y lo que no se valora, pues va a generar un riesgo. Entonces miren que esos puntos de auditoría, no solamente en el programa, sino en el señalamiento de la repetición de esos errores, nos conlleva a, de cierta manera, como a tener presente cada uno de los riesgos a título operativo, institucional, ¿sí? De mercado, de manera reputacional, que podría llegar a tener en sus efectos, pues lógicamente, un tema de auditoría operativa. Dentro de este complemento, también podríamos llegar a señalar, dado el caso, todo el tema de los errores materiales, añadiendo un poco a la taxativa o a la normatividad en base no solamente a los tributos, sino la norma legal a través del articulado, pues lógicamente a través ya de lo que especifica la NIA 700 en base a la información, en este caso pues atendiendo lógicamente a lo que respecta al plano de lo operativo. Hay que tener presente algo y es que en pertinencia a la parte operativa, yo creería que se aplica a todas las cosas, ¿no? A las personas, a los actos. Y ese es como el deber ser de la auditoría, ¿no? Entonces hay que tener presente todos esos conceptos o fundamentaciones y pues de una manera también lógica para poder entender sobre el plano de la auditoría lo que se va a realizar o lo que se requiere, ¿no? E igualmente complementaríamos nosotros el tema de la auditoría pues operativa para este contexto dentro del plano no solamente administrativo ni financiero, sino dentro del plano legal, sino también dentro del plano de lo que operen las, valga la redundancia, las operaciones, del hecho del negocio, de lo que se dedique como tal la empresa. E igualmente, la auditoría operativa nos lleva a tener presente todo ese conjunto de normas, políticas, métodos, procedimientos, de acuerdo a las actividades que realicen las empresas. Y ya por último, pues también tendríamos que tener presente, ¿sí? Que esa auditoría operativa nos va a llevar a tener una relación directa o indirecta con la superintendencia, con las entidades que están alrededor de las empresas, basándonos solamente en la vigilancia, ¿no? Sino en la supervisión. Y de una u otra manera, pues también enfocarla sobre todo el correctivo de manera efectiva económica en esa triangulación que siempre nos han venido como modulando para poder comprender el contexto sobre el plano de que pues hay que rendir como cierta información no solamente al Estado, ¿no? Sino a una sociedad y pues lógicamente a un grupo de personas que son las que de cierta manera pues también ya se nos metió en el contexto el tema de la calidad y que ahora hay unos encargos y que hay que tener presente pues obviamente uno como contador, ¿sí? Y en este caso a través de las auditorías y llámese la revisoría fiscal, todo ese complemento que uno tiene que tener en cuenta, ¿no? Igualmente podríamos hablar sobre el hecho ya de algo más real también en la parte de la auditoría interna o los auditores de calidad.
o en los diferentes sistemas integrados que hoy en día pues nos toca tener mucha relación de cierta manera para poder dar un cumplimiento en todo lo que se efectúa por medio de las empresas. Entonces, es una lógica que probablemente nosotros tengamos que tener inmerso esa caparazón dentro de lo que es ser contador público, ¿no? Igualmente, ahorita hablando ahí con los apreciados, pues en este caso también tenemos en estos momentos algo que llevar al plano de lo real y es probablemente una derogación de la ley 43 del año 90 que se puede llegar pues lógicamente a dar y esto nos daría pues una base o una constante más bien para poder proyectar y basarse no solamente en unas normas, ¿sí? De manera particular, sino ser un poco más fundamental en el hecho de lo que es ser la propiedad del contador público, ¿no? De esa manera exponencial, creería yo que pues de cierta manera estamos dando cumplimiento a esa manera de la auditoría operativa, no solamente textualmente, sino del ligado del hacer, del conocimiento, de lo que tiene que tener presente un contador público. ¿Ok? No sé allí si podríamos complementar algo más, esperemos algún tipo de preguntas, alguna interacción o continuamos de cierta manera dando la exposición con mi doctor Hernán Salas. ¿Te parece? ¿Te iniciar el micrófono? Sí, regala un momento que ya creo que ya... Listo. Muy buenas noches, un gusto de saludarlos. A todos los panelistas también muy amables por su atención y por la invitación al Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Yo quiero abordar todo el tema complementando lo que está hablando yo de la parte de la auditoría operativa. La base de nosotros como contadores públicos cuando ejercemos como revisores fiscales, focalizándonos o enfocándonos básicamente en la evidencia de auditoría, evidencia comprobatoria de auditoría, está muy claro que hay unas características y unas cualidades sobre la información que debe sustentar y soportar el ejercicio de la revisoría fiscal. El ejercicio de la revisoría fiscal, entrando en contexto sobre un marco referencial, hablamos del Código de Comercio en el capítulo 8, que habla sobre la definición de los revisores fiscales, inhabilidades, incompatibilidades, funciones, entre otras, sobre cerciorarse de las operaciones, sobre colaborarle a las entidades gubernamentales, haciendo también el tema de, enfatizando lo que está diciendo John Jairo sobre el tener que cumplir sobre todos los aspectos legales normativos que pueden ser susceptibles de auditarnos o también de requerirnos una entidad de regulación y control. Dentro de las múltiples artículos aparece el artículo 208 que habla sobre los informes del revisor fiscal y sobre el dictamen del revisor fiscal. Yo quiero hacer mención a 4 normas generales. Está el Código de Comercio, quien fue quien reguló el ejercicio de los contadores públicos sobre quiénes pueden ser y quiénes pueden ejercer la revisoría fiscal como contadores públicos. Otro es el marco que reguló la profesión del contador público, que es la Ley 43 de 1990, donde determinó quiénes y cuáles son los ejercicios que deben manejar el contador público, todo lo que tiene que ver con la reglamentación y sobre unas disposiciones sobre el contador público. Luego tengo que hacer mención a la ley 1314, que hablaba sobre el aseguramiento también de la información, que fueron las que hicieron el proceso de implementación de las normas internacionales de información financiera. Y por último, debo llegar a las normas internacionales de auditoría y aseguramiento. Todo lo anterior para llegar al contexto de la auditoría forense como evidencia comprobatoria. Eso es importante que quede absolutamente claro. Dentro de la ley 43, efectivamente, está hablando de la evidencia de auditoría. El ejercicio del revisor fiscal, cuando uno habla de la opinión o del dictamen, yo estoy hablando o se habla o se expresa a través de ese documento la razonabilidad de estados financieros, la evaluación de control interno
el cumplimiento de todas las obligaciones fiscales, tributarias, laborales, todo lo que tiene que ver con el cumplimiento dentro del marco legal. Para poder soportar el trabajo de un revisor fiscal, se debe efectivamente manejar unas etapas, unas fases. Yo las agrupo siempre en una planeación, que decía ahora John precisamente que la planeación es diferente a los programas que se planean para la ejecución de los mismos. Está una planeación, una ejecución y unos informes. Todo este desarrollo del trabajo del revisor fiscal debe dejarme una evidencia comprobatoria. Esa evidencia son hechos pasados, los cuales están afectando o pueden llegar a afectar la información actual y que me permiten darme un criterio, un juicio profesional para dictaminar u opinar sobre la razonabilidad de las cifras o sobre la operación del negocio como tal. Evalúo el control interno. La revisoría fiscal no es una auditoría externa ni es una auditoría externa. Evalúa el control integral de todas las organizaciones a través de evidencias de auditoría. La ley 43, en el artículo 9, habla sobre los papeles de trabajo. Y los papeles de trabajo son las labores, lo que deja constancia de las labores para emitir un juicio profesional y son de propiedad exclusiva del contador. El Código de Comercio hace énfasis sobre las funciones que debe ejercer el revisor fiscal y sobre las pruebas que debe ejecutar como tal y desarrollar como tal. Partiendo de ese modelo, yo me voy a ir a la ley 1314 y voy a hablar específicamente de las normas de aseguramiento. Las normas de aseguramiento de la información, que es el artículo 5 de la ley 1314 del 2009, donde dice que las normas de aseguramiento es un sistema de conceptos, de técnicas, de guías sobre las calidades y las calidades personales y profesionales del contador público cuando ejerce como revisor fiscal, que permitan estructurar y presentar y elaborar los informes de trabajo, y eso está asegurado a través de una evidencia de auditoría. Entonces, la ley 1314 me dice, usted debe asegurar la información. La ley 43 me dice, usted debe dejar evidencia comprobatoria sobre la ejecución de sus trabajos. Y me voy a ir al contexto de las normas internacionales de auditoría. En las normas internacionales de auditoría, específicamente voy a ir a la norma 500, que habla sobre las evidencias de auditoría. O sea, lo mismo, las normas internacionales de auditoría también tienen una planeación, una ejecución y unos informes y unos aspectos introductorios. Las normas de evidencia de auditoría lo que me dice es que el auditor, la norma 500, dice el auditor debe diseñar y aplicar procedimientos de auditoría de tal forma que le permita obtener evidencia suficiente y adecuada para poder alcanzar a unas conclusiones razonables, para basar sobre esas evidencias su opinión. Entonces, yo quiero dejar en claro que la revisoría fiscal no es que se haya modificado, no es que haya cambiado, no, en ningún momento se ha modificado. Lo que está diciendo es aplique unas normas internacionales de auditoría, ejecute de acuerdo a una estructuración de una planeación, unos informes, dictamine y opine, pero deje un soporte y una evidencia de trabajo sobre los papeles, sobre unos papeles que son la evidencia. Pruebas de cumplimiento, pruebas de sustantivas, pruebas de doble propósito. Los papeles son de propiedad del contador o en ese momento es propiedad del revisor fiscal al momento de ejecutar su información. Además, hay que tener en cuenta que nosotros, los contadores públicos, somos los que, junto con los jueces de la República, estamos dando fe pública sobre las acciones y sobre el desarrollo de las organizaciones como tal, cuando están dentro de su proceso operacional. Toda esta evidencia de auditoría es una base fundamental para desarrollar y estructurar lo que nosotros conocemos como la auditoría forense. Es el principio de la auditoría forense. Es más, para ponerlos en contexto de la ley, de la aplicación, de la ejecución, del actuar como revisores fiscales,
para llegar como auditores forenses a dejar una evidencia suficiente, clara, precisa. Yo les digo siempre a mis estudiantes y a mis colegas, la evidencia tiene unas características y unas cualidades. Debe ser clara, precisa, comprensible, útil. Debe dar un valor agregado. Y en este caso, para nosotros como revisores fiscales, me debe dar las posibilidades de dar una conclusión razonable en los que yo baso mi opinión. Entonces yo doy paso al doctor José Manuel Aguas para complementar el tema de auditoría forense. Muy amable, muchas gracias. No tiene audio, doctor Aguas. Ahora sí. Aló. Listo. Sí, señor. ¿Me escuchan? Sí, escuchamos. Ok, bueno, repito, buenas noches para todos los miembros del Consejo de Contadores Nacional de Contadores Públicos, en especial a su junta directiva y todas las personas que se encuentran enlazadas en este tema. Queremos resaltar, en principio, sin entrar a la historiografía, no tengo audio. ¿Sí me escuchan? No lo están escuchando. Aló. Entonces, ¿qué pasa? Sí, ahí lo estamos escuchando. Perfecto. Bueno, entonces les decía que sin entrar en la argumentación histórica de la auditoría forense, vamos a tratar de buscar aquellos puntos de convergencia entre lo que es la revisoría fiscal, la auditoría operativa y la auditoría forense. Entre la auditoría forense y la revisoría fiscal hay un abismo grandísimo. Hay algunas convergencias, igual que en la auditoría externa o en la auditoría operativa. Sí hay unas similitudes en cuanto al producto final que se produce, que hay la diferenciación entre lo que es el informe y el dictamen. Eso mismo ocurre con la revisoría fiscal. Fíjense que una cosa es el informe de revisoría fiscal y otra cosa es el dictamen. Lo mismo pasa en la auditoría operativa. Entonces hay mucha confusión porque muchos profesionales en diferentes áreas, por ejemplo, cuando están desempeñándose como auditores externos, hacen una serie de procedimientos que no son propios de esa actividad. Por ejemplo, conozco algunos colegas de las famosas firmas de auditoría multinacionales que cuando en su auditoría operativa externa hay algún proceso de fraude y en ese proceso de fraude se han atrevido a intimidar a la persona que presuntamente es la que ha cometido el hecho fraudulento o ilícito. Entonces, en ese sentido, lo que va a originar eso es una improcedencia y, como dicen vulgarmente en el argot investigativo, se cae la investigación. Por eso es que vemos que muchos procesos, con muchos bombos y platillos, lo que se conoce como la justicia espectáculo, capturan y entonces se muestra a las personas implicadas, pero en el poco tiempo tienen que dejarlos en libertad. ¿Por qué? Porque hay unos procedimientos que ahí está la diferencia entre la auditoría forense y las otras, la revisoría fiscal y los otros tipos de auditoría. Aquí quiero resaltar también que algunos estudiantes de una universidad que no quiero nombrar, ellos les enfocan en la materia de auditoría forense, le dan un enfoque que se encamina sobre los métodos predictivos, o sea que convierten a la auditoría como una herramienta para prevenir el fraude y la estafa. Y esa es la confusión que tienen muchos colegas porque solo se quedan allí. Lo que pasa es que la auditoría forense, a raíz de todos los insucesos a nivel internacional, a nivel mundial, a nivel Colombia,
siempre convergen a buscar una responsabilidad sobre unos hechos punibles que son materia de investigación, porque hubo un fraude, por ejemplo, en la empresa. Entonces, ya eso es otra situación que la auditoría forense también actúa, pero fíjense que aquí ya sí se habla de por las normas de SARLAT, las 40 normas Gafi y toda la intervención de autoridades multinacionales han hecho que todo ese conjunto de normas se cumplan, no solamente por el auditor forense, no solamente por el contador o la persona que haga una auditoría operativa o el revisor fiscal. Tienen que implementar, así como se implementaron las NIT, las NIAS, asimismo tienen que conocer esas normas en materia de investigación. Entonces, la auditoría forense, cuando actúa por una serie de informes, por una serie de documentación que, como lo decía Hernán, en la parte de la revisoría fiscal, cuando se refería a evidencia, planeación, ejecución, informe. La auditoría forense, en vez de nosotros hablar de planeación, hablamos del plan metodológico. ¿Qué es el plan metodológico? Es la organización de una línea de investigación para determinar alguna de las presuntas actividades ilícitas que causaron el detrimento patrimonial a la empresa o que introdujeron actividades de lavado de activos. Por ende, todas esas irregularidades en contratación, en fraudes empresariales, se pierden porque las personas no saben cómo obtener, no solo la parte de la cadena de custodia como tal, sino el aseguramiento de las pruebas. Porque en el momento en que hay un fraude en una empresa y las personas no aseguran, por ejemplo, la CPU que manejaba la persona más sospechosa o dentro de las que el grado de sospecha sea la más cercana al ilícito. Entonces, muchas veces incluso los mismos revisores fiscales a veces en ocasiones, como no hay una fragancia, ¿sí? Lo que se considera cuando se está investigando que la persona, por ejemplo, ustedes oyen hablar del término que se acoge a sentencia anticipada. Aquí, cuando hay un fraude en una empresa y el revisor fiscal habla con la persona y sabe entrarle y sabe decirle, es probable que la persona le diga, mire, sí, señor revisor fiscal, yo hice esto, cogía los IVA, las retenciones, no las pagaba, hacía unos recibos fraudulentos, bueno, qué sé yo. Entonces, eso es como una especie de acogerse a un beneficio. Entonces, cuando él le dice eso al revisor fiscal, el revisor fiscal no puede tomarle una declaración porque no tiene esa facultad. Esa facultad la tiene de pronto una autoridad competente o si va acompañado de un auditor forense, el auditor forense le haría una declaración jurada, ¿sí? En donde la persona, sin ningún apremio, ninguna presión, manifiesta sobre los hechos que son materia de investigación. Entonces allí se ahorra todo el proceso investigativo, se ahorra toda la etapa probatoria, porque la persona confiesa, pero como se trata de delitos que no son visibles, no saltan a la luz, hay que hacer una serie de procedimientos, por eso es que allí se habla del plan metodológico. Una vez determinado ese plan metodológico, una vez determinada la línea de investigación, dependiendo del delito, porque muchas veces en un delito ocurren a través de la notis crimi o noticia criminal. Ese hecho noticioso que hace, como esos son hechos de alto impacto, entonces prensa escrita, hablada, televisiva, por todos los medios salen. Entonces, cuando el aparato investigativo se activa, pueden ocurrir dos situaciones. Que no se desgaste el aparato investigativo, la administración de justicia, porque son unos costos elevados. Pagar un fiscal, un grupo de investigadores, todo eso conlleva a que se pueda determinar la judicialización o el archivo. Entonces, cuando en materia de investigación se obtiene,
la confesión de la persona, entonces se hace el acompañamiento. Esto también se hace en coordinación y en acompañamiento con el auditor externo o el auditor operativo. Estas firmas multinacionales, por ejemplo, volviendo al tema que le estaba comentando, estas empresas multinacionales de auditoría muchas veces hacen ese servicio de auditoría forense, pero ahí hay un error, porque yo no puedo a una persona ni constreñirla, ni amenazarla, ni decirle que su familia, ni nada de esas cosas para que me diga la verdad. Entonces, cuando eso se hace, fíjense por qué se cae la investigación, porque los únicos que pueden hacer eso en Colombia y en cualquier país son los funcionarios, valga la redundancia, que tienen funciones de policía judicial. Ellos sí están en esa capacidad de hacerlo. Nosotros no, nosotros tomamos una persona y le decimos, ¿usted quiere declarar voluntariamente? ¿Quiere hacerlo? Sí, yo quiero hacerlo. Listo, entonces venga, cuéntenos cómo fue que ocurrieron los hechos. Él puede contarlo, lo podemos plasmar en un escrito, en una declaración, y él lo puede firmar y todo. Pero si él, cuando ya esté en la etapa y él busque un abogado, el abogado le diga, no, eso no, tranquilo, si usted ya dijo eso, diga que usted estaba presionado, ¿sí? A usted lo presionaron y entonces usted dijo eso, pero que usted no. Entonces fíjese que aquí entra a jugar un papel importante la parte de la defensa técnica en cabeza del abogado, porque si es un abogado bien habilidoso, él lo que va a mirar es cómo se hizo el procedimiento, ¿sí? Si el procedimiento se hizo acorde a la ley, sin violentar, libre de apremio y siempre respetando el debido proceso de la persona. Entonces, por eso conlleva. ¿Cuándo se convierte entonces el contador en una fracción de la investigación? Deja de ser auditor forense en calidad de contador y cuando profiere una experticia técnica que va en los sujetos procesales de la investigación, el juez, el fiscal, el Ministerio Público, la defensa, en eso intervención de los sujetos procesales. ¿Qué ocurre? Que la persona, el defensor, va a sacar a relucir, y obviamente él lo que trata es sacar en libertad a la persona, porque él tiene derecho a hacerlo porque constitucionalmente se le permite. Entonces, lo que siempre les recomiendo yo a los colegas es que cuando se tengan todas estas situaciones, se traduzca en una declaración libre y voluntaria de la persona que pueda constituir un elemento probatorio, ¿sí? Entonces, si nosotros hablamos, por ejemplo, de la hipótesis delictiva del hecho, ¿sí? Entonces, ¿qué es eso? Digamos, para los casos que han ocurrido en el país, Interbolsa, Refiscar, bueno, y tantos que no han terminado y que estas personas dan o les ofrecen un beneficio o porque se acogen a sentencia anticipada. Y alguien me decía a mí las injusticias de la justicia, como una persona que se hurta de un supermercado, un Caldonor, le dan 5 años y no tiene ningún tipo de beneficio. Mientras que una persona que ha defraudado por miles y miles de millones, bueno, ahora que estamos en época de COVID, ya las cifras en nuestro país no se habla de millones, sino de billones, con B larga. Entonces, fíjense que fueron una cifra bien significativa y no sabemos en qué pararon todas estas investigaciones, porque la justicia es muy paquidérmica, es muy lenta, como decía Navarro Gol, cojea, pero algún día llega, ¿no? Bueno, eso es básicamente como a términos generales, porque el tiempo no nos permite ahondar en otra, pero básicamente es lo fundamental de la auditoría forense, ¿no? Entonces, podemos complementar, podemos adicionar, pero quisiera escuchar pues el fundamento de nuestro coordinador panelista para que
para que él les ponga las preguntas y nosotros estaremos pues atentos de esas inquietudes que tienen las personas que están participando en este evento. Bueno, pues me dio entrada y una vez yo me Sí, así como desprevenido, ¿no? sí, porque es que el Bueno, tiempo no da para más. actualmente tenemos 65 personas conectadas. Por acá teníamos algunas preguntitas del público que nos realizaban. La 40. Ustedes están mirando, ¿no? Sí, miran la Sí, pantalla. sí, sí, correcto. La 8, ¿me ayudas con la 8? Yo quiero complementar lo que estaba hablando el doctor José Manuel Aguas y que también abordó en su momento John. Básicamente, cuando tenemos el ejercicio de la revisoría fiscal, sí, efectivamente la parte forense está muy clara, el desarrollo como tal del trabajo, efectivamente las implicaciones legales, fiscales, lo que tiene que ver con todos los problemas y todos los delitos transnacionales. Yo quiero dejar que hay unos puntos en común, porque me dicen, bueno, ¿en qué momento se va a entrelazar la revisoría fiscal y la auditoría forense? ¿Qué evalúa? ¿Qué mira la auditoría forense? ¿Qué mira la revisoría fiscal? ¿Cuál es el insumo que puede llegar a tener el revisor fiscal para una opinión o un dictamen? Está claro que la auditoría forense se basa sobre hechos pasados, sobre documentación pasada, pero efectivamente nosotros cuando ejercemos como revisores fiscales hacemos lo mismo, tomamos información de periodos anteriores o de fechas anteriores para predecir qué situaciones se puedan llegar a mitigar o limitar un riesgo o mitigar un riesgo o el impacto de ese riesgo si se llegase a dar. En esta diapositiva que habla sobre la información a evaluar, nosotros también cuando ejercemos como revisores fiscales, bien sea entre lo contable y no contable, revisamos esta misma información. Es base fundamental. Hay algo particular que la auditoría forense sí lo aborda y nosotros no lo manejamos de pronto en la parte operativa ni en la parte de revisión fiscal, que es el tema de revisar los familiares con antecedentes judiciales. ¿Por qué? El marco legal y el marco jurídico en Colombia que determinó la función del revisor fiscal es sobre la base de la revisoría fiscal. ¿Sí? Es un control permanente, es un control, yo le digo que es preventivo y prospectivo también, de tal manera que los informes del revisor fiscal permiten minimizar un impacto de un riesgo que se identificó, pero no puede llegar a mitigar, por ejemplo, una evasión fiscal. Ahí hay un punto que es importante. La revisoría fiscal presenta situaciones, o sea, está en el día a día. Ha sido una evaluación de control interno y es una evaluación de tipo de control interno permanente. Necesita soportarse sobre la evidencia, pero también necesita establecer normas de control. Su independencia de la administración le permite, bajo su propio criterio y su propia ética profesional, proyectar y presentar y sugerir controles. Es un control permanente. Pero si nosotros analizamos la revisoría fiscal,
Yo estoy en marzo sobre unas asambleas que presento y estoy dictaminando estados financieros del año inmediatamente anterior y ya han corrido 3 o 4 meses del periodo actual. Entonces es prospectiva, es retrospectiva, pero también evalúa el control interno permanentemente. Al revisor fiscal lo sanciona penalmente si incumple con las funciones que están determinadas y ejercidas y definidas por la ley, en lo que tiene que ver con el artículo 207 y 208 de las funciones del revisor fiscal. Si el revisor fiscal se extiende, lo digo por experiencia, cuando trabajábamos nosotros teníamos dentro de las firmas de auditoría un área específica tributaria, un área específica de auditoría de sistemas, que se encargaba cada uno como un pool de trabajo, como un equipo de trabajo, cada uno con sus profesionales en abordar cada uno de esos frentes. El auditor de sistemas se dedicaba específicamente a su función netamente de las TIC. Los aspectos laborales y los aspectos netamente jurídicos, había un área específicamente jurídica que analizaba todo lo que hablaban, inclusive hablaba John ahorita sobre las pruebas de cumplimiento, y que José Manuel dice, bueno, yo necesito mirar los antecedentes, ¿sí? Pero yo no miro la salida de los ingresos del país. Claro, yo como revisor fiscal, cuando dictamino y cuando certifico estados financieros, si hay salida de recursos, pues tengo que analizar y verificarlos. Entonces, es de carácter permanente y sirve como evidencia para los entes de regulación y control. Porque este tema que tenemos abordando el día de hoy, que habla sobre la evidencia de auditoría, es absolutamente todas las operaciones, todas las transacciones y todo el desarrollo de la función social de una empresa debe ser evaluada por el revisor fiscal. Y John, si quieres, me enfatizas, cuando yo estoy trabajando auditorías operativas, me focalizo en un área específica, en un área operativa, mientras que la revisoría fiscal es integral, pero no alcanza a los límites que genera la auditoría forense. La revisoría fiscal es netamente para Colombia, es un ente estructurado para Colombia, bajo una ley, bajo un régimen que llamamos el régimen contable colombiano, pero bajo las leyes colombianas, y a mí me juzgan también bajo los colombianos. De ahí el vínculo de la asociación entre la autoridad fiscal y algo de los estándares internacionales. Es solamente quería aclarar sobre esto. La información que se evalúa, nosotros nos enfocamos más a la parte contable y la auditoría forense hacia la parte no contable. Pero eso no me exime de revisar algo de la información que es fundamentada en la auditoría forense. Doctor José Manuel, si quieres complementar algo. Claro. No, al igual mi doctor Salas, perdónenme, discúlpenme, intervengo ahí. Yo tengo una apreciación de, más que todo, de los tipos en relación a la consecuencia de la auditoría, ¿no? Revisándolo en función de un sujeto, como decíamos ahorita, pues esos tipos de auditorías recaen sobre todo el tema de la auditoría interna y la externa, e inclusive hace parte de lo público y de lo privado. Cuando yo me refiero en función de un objeto, ahí es donde van los 3 tipos de auditoría que vemos consagradas a través del Código de Comercio, que es la operativa, la de cumplimiento y la de estados financieros. Pero mira que tú me haces caer en cuenta en algo, mi estimado doctor Salas, y es que ese tipo de auditoría, en función de un alcance, puede ser una auditoría total, complementaria, ¿cierto?, de un proceso determinado, de algo parcial o de un alcance limitado. Pero cuando hablamos en función del origen de donde se deriva la auditoría, podríamos estar hablando que sea obligatoria o de manera voluntaria. Ya cuando entramos a revisar lo que estamos nosotros tratando de comentar la noche del día de hoy sobre lo forense, ¿sí?, sobre las técnicas específicas de una auditoría de partes vinculadas o en combinación de negocios y hablando un poco de norma internacional, yo lo trato de mezclar con algo que nos va a ocurrir a un futuro, prediciendo lógicamente lo que muchos de nuestros colegas gurús de todos estos temas vienen argumentando, que es probablemente el planteamiento de la revisoría fiscal a través de una u otra manera por medio de lo que va a ser nuestra profesión a un futuro. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque miramos que esto puede tener otro plano. Por ejemplo,
algo que se puede llegar a dar es sobre los niveles de los tipos de empresas que hay en Colombia, o sobre, de cierta manera, sobre la clasificación del tipo de auditoría que se vaya a relacionar. Por ejemplo, hay algunos que relacionan de que solamente a las niñas deberían de recaer sobre, en este caso, sobre los tipos de empresa en auditoría financiera, ¿sí? Operativa, para empresas que coticen en bolsa a través de las niñas. Probablemente se pueda llegar a dar otro nivel que van a estar compartidos entre la microempresa y las pymes, porque vemos que allí pues, van a haber unas normas internacionales de trabajo de revisión a través de la NITR, que básicamente complementa todos estos tres tipos de auditorías, que es la que se explica de manera detallada en el Código de Comercio. Bien, y la otra, o el complemento adicional, puede ser de que la revisoría sea un modelo integral a través del cual, pues de cierta manera, no solamente sean lo que exige la superintendencia que las vigila a través de esos niveles complementarios. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque la revisoría fiscal, comparándola con esa auditoría forense, y el doctor Agua me corrige, de cierta manera, pues lo que se entraría ya es a revisar posteriormente los hechos ocurridos. Tú ahorita los ponías, doctor Salas, indicando sobre el tema preventivo, correctivo, ¿sí? Y estamos en un país en el cual, pues, desafortunadamente, pienso yo, se toman medidas posteriores y nunca de manera anticipada. Entonces, probablemente esto nos lleva a recaer sobre esos puntos llamémoslo así, ¿no? Sobre un auditor que constantemente tenga que estar de cierta manera, pues, aplicando todos esos procedimientos y todas esas técnicas que va a llevar de cierta manera a minimizar esos riesgos. Las normas internacionales de aseguramiento de cierta manera nos han dado pie a poder revisar no solamente a través del código de ética, sino de todo ese complemento evaluativo que se ha venido realizando, inclusive ya sea ampliario, hasta el punto de que sobre lo que nosotros exponemos o sobre lo que estamos argumentando los hechos, ¿sí? Para tomar medidas, estamos hablando de una evidencia auditoría, de una auditoría de complementación a los grupos de trabajo, que hoy en día pues el dictamen o los informes que se emiten tienen que ser con unas características de cierta manera a través de las salvaguardas que tiene el contador o que tiene en este caso el revisor fiscal, y probablemente complementando lo que relaciona la charla del día de hoy, yo creería que se podría llegar a integrar a un futuro todo esto de una manera selectiva, de una manera pues obviamente organizada por medio de las empresas para que cada quien tenga una persona fiscalizadora, preventiva, correctiva sobre los hechos reales. E inclusive ya lo tenemos, lo que pasa es que todo esto incurre en valor de dinero, pues obviamente en gastos adicionales para una empresa, entonces no se puede tener un área de cumplimiento específica dentro de la empresa. Uno es que no se quiera, no se puede, porque inclusive pues todo termina siendo el tema obviamente de honorarios, pienso yo, ¿no? Es mi humilde. Bueno, yo quería complementar en el sentido de que la auditoría forense, hoy por hoy, muchos abogados requieren del concurso de un contador para que le ayude en la parte, porque es que ya se convirtió, hace 2 años, se convirtió ahora es lo penal tributario o tributario penal. Resulta que en la ley que 1849 del 2018 introdujo allí unas modalidades que no estaban tipificadas como delito, como por ejemplo, lo único que se veía era la omisión de agente retenedor, pero ya hoy en día es un delito colocar pasivos inexistentes o patrimonio ficticio, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Entonces, ¿qué ocurre? La DIAN tiene toda la facultad de explorar, de mirar. Entonces, la gente muchas veces no declara unos activos o los tienen en el exterior y no los declaran. Entonces, donde hay los acuerdos y principios internacionales de intercambio de pruebas, están llegando al país esos reportes de personas, no digamos a raíz de lo del Panama Paper, sino a raíz de otras situaciones, porque ya está tipificado en el Código Penal. Entonces las personas
esos activos que no lo incluyen, pero que los tienen en el exterior, en España, en Panamá, en cualquier otro país, entonces si se lo detectan, lo llaman, hacen un llamado muy, muy cordial para que los declare. Y si no los declara, y ojo con esto, que es lo importante, y si no los declara, ¿qué ocurre? Pues viene la sanción de tipo penal, involucrando contadores, revisores fiscales, junta directiva. Entonces, hay que tener mucho cuidado hoy por hoy. Y lo que decía ahorita John Jairo, es que sí, eso debemos hacer, compenetrarnos a buscar ese consenso de hacer una integralidad de profesionales que converjan a evitar que las empresas caigan en esas situaciones, porque a veces son errores de los contadores que le hacen una declaración de renta mal hecha y la persona termina pagando cualquier cantidad, cosa absurda, porque si admiten eso, van a tener que pagar 2.000, 3.000 millones que no los tiene la empresa y que tendrá que endeudarse, y por ende todas las sanciones de tipo pecuniaria, las acciones de tipo penal que pueda incurrir, ¿quiénes? Los directivos, el mismo contador y el mismo revisor fiscal. Entonces hay que tener mucho cuidado también con esa parte, ¿no? Yo quisiera hacer algo complementando el ejercicio del revisor fiscal en el sector público y en el sector privado. Yo sé que esto nos da para un nuevo tema y quizás para un nuevo panel. ¿Sí? Estuvimos haciendo unas charlas en cierta universidad que el doctor José Manuel Agua nos acompañó, donde exponía en su momento los retos de los profesionales frente a la auditoría forense. Y hablábamos precisamente del ejercicio del auditor forense, el ejercicio del auditor operativo y el ejercicio del revisor fiscal en el sector privado y en el sector público. Yo les propongo al Consejo que más adelante nos podamos hacer una sesión sobre este tema, porque el revisor fiscal, en el momento en que hace un ejercicio en el sector público, ya tiene una implicación adicional a lo que tiene que ver con la investigación propia al desarrollo del revisor fiscal, también sobre los recursos del Estado. Incurre en un peculado por apropiación, por omisión. Cuando yo estoy ejerciendo como auditor externo, que llevo unos 3, 4 años haciendo auditoría de aseguramiento a nivel de municipios y entidades del gobierno, uno se cuida cuida uno los recursos, porque son recursos administrados a través del Ministerio de Hacienda, designados en presupuesto a través de la Procuraduría, verificados a través de las Contralorías, presentados a las Contadurías General de la Nación, pero verificados adicional a la verificación contra el presupuesto está en la ejecución, pero también está, y el seguimiento a quién está auditando esa información financiera. Si yo soy el auditor operativo, mi informe es fundamental. Si yo soy el revisor fiscal, o sea, aparte de hacer una opinión y un dictamen, sí, debo ir a administración, ejecución de los recursos, que no vaya a existir ningún tipo de desviación. Entonces, sí sería importante que nosotros identifiquemos que el ejercicio de la revisoría fiscal, de la auditoría operativa, de la auditoría forense, de acuerdo al escenario o al contexto o al entorno económico donde yo me mueva, va a tener un alcance diferente. Y las evidencias comprobatorias van a ser diferentes. Y es importante que nosotros tengamos y le digamos a los contadores, el ejercicio y la revisoría fiscal y la auditoría operativa no está solamente hacia el sector privado, hacia el sector financiero, no, hacia el sector público. A veces les da temor de salir hacia el campo de lo público. Entonces es importante que nosotros tengamos una preparación fundamentada y una capacitación fundamentada en que el ejercicio del profesional, sea actuando como auditor operativo, revisor fiscal o auditor forense, tiene un entorno tanto en lo privado como en lo público, y es importante que lo tengamos presente. Muy amables. Bueno, esta es la reflexión que queríamos dejar planteada, ¿no? Decíamos que hay muchos delitos de alto impacto social
donde se encuentran involucrados no solamente los contadores y revisores fiscales, los auditores, los administradores, abogados, sino que también hay otra serie de personas que actúan como técnicos, por ejemplo, técnicos en sistemas, técnicos en fotografía, técnicos en elaboración de pliegos, que no son profesionales, sino que son personas técnicas que aprenden a cómo diseñar, cómo elaborar una situación. Todo eso converge ¿a qué? A que si este grupo de personas no actúan de manera conjunta, de manera disciplinada, buscando un fin determinado, dentro de los parámetros legales se van a ver abocados a una investigación de tipo penal, de tipo legal y también de tipo civil, porque cuando son recursos de las empresas, del Estado, eso entra la Contraloría, que es la que hace los juicios de ejecuciones fiscales para determinar cuánto fue lo que se causó el detrimento a la nación. Y por otra parte entra la otra IA, que es la Procuraduría, que es la que se encarga de hacer las acciones de tipo disciplinario para que esa persona no siga contratando con el Estado, no siga prestando su concurso porque pues ya tuvo una investigación. Y por último, ya entra de manera más contundente la Fiscalía General de la Nación a través de todo su aparato investigativo. ¿Para qué? Para, además de las otras sanciones de tipo pecuniario, de tipo disciplinario, viene la sanción ya que tiene que ver, primero, contra la persona, causándole la privación de la libertad y la probable pérdida de todos los bienes que se encuentren en cabeza suya o de su núcleo familiar. Por eso ustedes ven ahorita, en los últimos años, se ha venido acrecentando la extinción del derecho de dominio sobre bienes, porque es que la ley se modificó muy recientemente y ya no es tan garantista en cuanto a la parte investigativa, sí es garantista en cuanto a la parte jurídica, que eso ya lo manejan los abogados, pero nosotros como interventores, bien sea en cualquier campo, auditoría, revisoría fiscal o la auditoría forense, tenemos que propender a que, caramba, la gente tome conciencia y haga su trabajo dentro de los parámetros legales y se capacite, porque si nosotros vemos la delincuencia todos los días se está capacitando, está mirando cuál es la nueva modalidad. Ellos no descansan con el COVID, ellos están trabajando día y noche, ¿sí? Están buscando cómo hacer el dinero, entre comillas, fácil, y están buscando a toda costa hacer ese ilícito de alguna manera. Entonces, hay que trabajar, como dice, en llave, concatenados, con una sinergia bien compacta entre todo este grupo de profesionales, ¿no? Bueno, ahí vale la pena argumentar ya como para, de cierta manera, ir buscando como solo la integración de todos estos conceptos. Vale la pena también reforzar o indicar que, pues, dentro de este tema de lo financiero, las auditorías en base al cumplimiento, ¿sí?, del orden normativo, legal, y lo forense, todo igualmente, pues, tiene una repercusión, ¿no? Un alcance, un tiempo, una fuente de información, una metodología, una cadena de custodia, que es lo que acaban de exponer, pues, obviamente, cada uno de mis apreciados acá presentes. Por ejemplo, en el tema de la auditoría, pues, es importante recalcarla sobre el alcance, y al compararla sobre la parte de la auditoría forense, pues es importante decir que la una tiene una relación en generalidad a la información financiera, que es lo que más se busca. En cuanto a lo forense, busca de cierta manera como ese estudio, ¿no?, esa reconstrucción de hechos financieros de manera particular, que hayan sido detectados. El tiempo igualmente puede ser basado dentro de lo periódico, en la parte de las auditorías, pero en lo forense se realizan cuando existen indicios frente a hechos que van de cierta manera en contra de normas o de leyes. Bien, y las fuentes de información, pues normalmente vemos que en las auditorías pues uno persigue es el tema del balance, el tema del estudio de resultado, en las utilidades, los flujos del efectivo. En cuanto a lo forense, también podríamos indicar
que tiene una relación más en los sistemas de información, de los controles, de las cadenas productivas, de cierta manera con las hojas de vida, como lo decía ahorita el doctor Salas, y que esa metodología en esas técnicas de auditoría recae sobre las informaciones a título de poder examinar, ¿no? En un muestreo, en algo aleatorio, en ir a revisar en esas pruebas de doble compenetración como tal. Y ya en lo forense, pues habla en relación a lo que es frente al fraude, ¿no? A las actividades investigativas. Por eso allí sería el tema de la cadena de custodia, ¿no? Por ejemplo, en las auditorías los documentos son fundamentales con fines, lógicamente, bueno, lo contrario, no serían simplemente con fines probatorios, ¿no? En cambio, en lo forense, pues hay que tener mucho cuidado porque, pues, de cierta manera, los documentos son los asegurados, los protegidos con fines de información a través, valga la redundancia, de lo que se persiga o lo que se quiera tomar en relación para poder, pues, lógicamente demostrar, ¿no? La contabilidad como hecho en este caso en materia probatoria o en temas de control para poder, de cierta manera, pues, mostrar lo ocurrido, ¿no? De cierta manera, ¿no? Mediante las transacciones económicas. Es un poco como mucho más elemental este tipo de reflexión para poder integrar, veo yo acá como algunas particularidades de preguntas que lo obligan a uno a ser de pronto más exacto, ¿no? En estas ciencias forenses, ¿no? Acá hay una pregunta del público que está conectado el día de hoy. Nubia Elsa Contreras nos pregunta: tanto auditores como revisores fiscales son llamados a crear confianza pública. ¿Cuál creen que es ustedes la base del problema en materia del aseguramiento? Tanto auditores como revisores fiscales son llamados a crear confianza pública. ¿Cuál creen que es ustedes la base del problema en materia de aseguramiento? Bueno, yo les podría responder muy amables. La razón del aseguramiento es la evidencia de auditoría. ¿Sí? La razón de ser es esa. En el momento en que yo estoy dejando que la operación de la compañía o de la entidad o la organización funcione sin haber dejado evidencia de las pruebas, de asegurarme a través de mis pruebas y dejar una evidencia comprobatoria, ahí se pierde todo lo que tiene que ver con el manejo del aseguramiento dentro de una organización. El aseguramiento no es otra cosa que afirmarle a la misma asamblea, a los socios o a entidades de regulación y control a través de evidencia que tanto las operaciones como las transacciones y los hechos económicos registrados que dan como resultado de estados financieros están preparados de acuerdo con normas y principios de contabilidad generalmente aceptados y que actualmente están auditados bajo unos estándares también de auditoría. El aseguramiento se pierde en el momento en que yo, al elaborar, diseñar y estructurar las pruebas, no dejo una evidencia suficiente, precisa, clara, para poder justificar y asegurar, valga la aclaración y la redundancia, que la organización está cumpliendo su objeto social. Entrar un poquitico en materia de auditoría forense, ¿qué es eso del aseguramiento, no? En la parte de auditoría forense se llama cadena de custodia, que no es otra cosa sino el aseguramiento de la prueba, que la prueba no se contamine, porque si la prueba se llega a contaminar, cuando lleguemos a los estados judiciales no va a servir para nada. Entonces, una prueba contaminada, ¿por qué se presenta una prueba contaminada? Porque no se avaló, no hubo el aseguramiento correspondiente en materia de hacer la custodia, la guarda de esas pruebas. Por ejemplo, hay una captura de $1 y los dólares los ponen a disposición de un despacho de un fiscal, cuando el fiscal no debería tener eso en su despacho. Tendría que llamar a un experto como la Interpol, que son expertos en moneda extranjera, para que ellos hagan el avalúo de si esos
si esos dineros incautados, esas divisas incautadas, llámese dólares, llámese euros, corresponden y son reales, son auténticas. Tiene que ponerlas a disposición de la autoridad competente, que es el Banco de la República, para que mientras se surta toda la etapa de investigación y la persona que incautaron con esos dineros demuestre cuál es la procedencia, cuál es el origen. Por eso la cadena de custodia, como la vemos allí, hay dos tipos de pruebas, ¿no? Una que son los elementos materiales probatorios y otros son las evidencias físicas. Por ejemplo, en una empresa llegamos y encontramos un vaso. Cuando el experto llega, él lo que va, para que no se contamine la escena del delito, entonces lo primero que hace es acantonar, cerrar el círculo, el lecho que se va a inspeccionar. ¿Para qué? Para que el experto pueda tomar las huellas de un vaso, de un vidrio, en donde él, por su sabiduría y entendimiento y su experticia, va a decir si esas pruebas corresponden a X o Y persona. Entonces fíjense que además de la prueba pericial contable, las evidencias físicas y los elementos materiales de prueba son, por ejemplo, un cartapazo. Elementos materiales de prueba, yo encuentro una cantidad, un cartapacio así de cheques, ¿sí? Cheques que fueron girados para ir al banco, cobrarlo y dar la plata en efectivo a otra persona, que muchas veces se hace ese tipo de operación. Entonces, si esas pruebas se encuentran en la empresa, la encuentra el revisor fiscal y va a determinar que siempre hay un común denominador. La persona que fue al banco a cobrarle el cheque fue el mensajero, y el mensajero comienza a cobrar cheques y no cualquier cantidad, cheques de millones y millones de pesos. Entonces, cuando se obtienen esas evidencias, esos elementos materiales de prueba, deben guardarse. Lo mismo la CPU, donde presuntamente se hicieron una serie de operaciones, porque cualquiera que empiece a hurgarla va a dañar la prueba se va a contaminar y ya no nos va a servir, ¿sí? Ese sería el aseguramiento en materia de auditoría forense. Bueno, pues primero muchísimas gracias por asistir a este evento y a la invitación que hace el Consejo Nacional de Contadores Públicos. Por aquí tenemos, esta pregunta la han realizado 2 personas en el transcurso del panel, entonces pues yo deseo realizarla en este momento. Enzo Mauricio Castañeda pregunta: ¿cómo se integraría la auditoría continua con la auditoría forense? Bueno, en algunos países existe auditoría forense en los entes del Estado. Nosotros, cuando digo de nosotros, unos colegas hace algunos años le vendimos la idea al auditor general de la Nación de esa época en que se implementara en alguna de las IAS, llámese Contraloría. En la Contraloría, pues, nace la Auditoría General de la Nación, y la auditoría que hace es el control a la Contraloría, ¿cierto? Tanto regionales y demás. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo se integra ese tipo de investigación? Yo pienso que depende cómo nosotros logremos implementar esto a la nueva generación de contadores, para que sean ellos los llamados a exigirle al Estado que tengan un área de auditoría forense, por ejemplo, en la Contraloría. Entonces, muchos tienen ese el nombre nomás, pero no, no es sino, como dicen, un cascarón, como dicen otras personas con las declaraciones de renta, es la carátula, pero no están los anexos explicativos. Y cuando yo digo, por ejemplo, que son cascarones, es el solo nombre, y ustedes ven ahorita que todo se ha convertido en informe forense, y ustedes van a mirar y resulta que es un proceso de fraude, ¿sí? Pero que termina siendo en forense. Y resulta que la integración debe hacerse con todos esos entes de control
llamándonos desde el punto de vista de los contadores, integrarse también con los abogados de las empresas, porque, por ejemplo, hay hechos litigiosos que tienen muchas empresas, demandas, contingencias, entonces se van registrando en los estados financieros y pasan años, y de pronto en un año X se pudo recuperar esa plata por X o Y motivo. Entonces, son ingresos extraordinarios y no son ingresos operacionales de la empresa. Entonces, esas explicaciones, no solamente en darse de manera en la, ¿cómo se llama? En la nota a los estados financieros explicativos, debe coordinarse con un auditor o contador forense que determine, porque esos procesos litigiosos muchas veces conllevan también a unas contrademandas. Entonces, por eso debe ser muy cuidadosamente concatenarse para que haya una sinergia entre el revisor fiscal, el auditor, el abogado de la empresa y los entes, digamos, a nivel de dirección y administración. Sí, obviamente sin entrar porque ya dirían que el revisor fiscal entra a cogobernar, no a coadministrar, no, es una integración porque hay que socializar el tema. Por ejemplo, fíjense con la figura del oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento nace por una disposición de tipo legal y de norma internacional. Entonces, ese oficial de cumplimiento es el que tiene que reportar todos los registros de operaciones sospechosas, inusuales y demás. Es como esa persona que algunas empresas ya lo han implementado, pero hay empresas que lo han implementado y no saben para qué lo tienen, ¿sí? Entonces, y no saben cuál es la idoneidad que debe tener un oficial de cumplimiento. Simplemente es porque tienen que cumplir con una norma, una exigencia de la Superintendencia de Sociedades, donde manifiesta que si usted tiene, señor empresario, señora empresa, si usted tiene un volumen de activos de esta magnitud, debe tener un oficial de cumplimiento. Bueno, listo, lo tiene. Entonces, ese oficial de cumplimiento hace unos reportes a la gerencia. Como tiene una dependencia, ¿sí? Es como si el revisor fiscal, el señor gerente le diga, venga, tiene que hacer el informe así. Aquí ya se lo di, solamente fírmelo, ya se lo dice. Algo así sería el oficial de cumplimiento cuando no tiene la idoneidad, cuando no tiene la independencia mental, porque él tiene que socializar eso siempre con alta gerencia y decirle, mire, encontré estos hallazgos, aquí hay estas situaciones, tal empleado han tenido tales y tales procesos. Debe informar todo. Entonces, en ese informar todo es donde tienen que hacer ese consenso, esa mesa de trabajo, por llamarle de alguna manera, con la alta gerencia y los demás asesores externos que tenga la empresa. Bueno, yo ya cuando vamos terminando, siempre uno como estudiante realiza una preguntita, ¿no? ¿Sí? Entonces, a uno en la universidad, uno siempre le decían, entonces ya uno es acabado de egresado, entonces uno apenas es un pollito en esto. Entonces yo quiero preguntarle a ustedes, cuando uno sale a hablar con un revisor fiscal, cuando uno habla con un auditor, dicen siempre que esto no puede combinar. O sea, que una cosa es la revisoría fiscal y una cosa es la auditoría. En este panel hemos realizado como una fusión dentro de esta actividad, ¿no? Demostrando que sí podemos incluir dentro de estas dos actividades y que pueden reforzar para el crecimiento de una empresa. Entonces, yo desearía hacerle la pregunta del por qué no. O sea, el por qué hay contadores que dicen, no, una cosa es la revisoría fiscal y nunca puede estar con la auditoría. Y el por qué sí. Hernán, yo te complemento. Es que, bueno, complementando, yo creo que voy a retomarlo donde quedó José Manuel ahorita, de cómo se integra la auditoría continua con la auditoría forense, que es la pregunta. Pues generalmente nosotros no llamamos una auditoría continua, sino una auditoría permanente. Cuando nosotros trabajamos
o ejercemos la profesión, pero nos nombran como revisores fiscales, desarrollamos actividades de control que ameritan estructurarse con una metodología de auditoría. Nosotros hacemos auditoría permanente cuando ejercemos como revisores fiscales, con la particularidad que desarrollamos las actividades que puede desarrollar un auditor externo o un auditor forense, pero dándole alcance a un dictamen y a una opinión. Pero nosotros hacemos evaluación de control interno, auditoría permanente y hacemos auditoría a las operaciones, a las transacciones. Si tengo alguno de los chicos o mis estudiantes que han estado, que los invité, yo siempre enmarco a la revisoría fiscal y les digo que hay causas y que hay efectos. Y la enmarco dentro de lo administrativo, operativo, financiero, legal, documental, social e inclusive llego hasta lo ambiental como revisor fiscal, porque eso tiene un efecto sobre los estados financieros que me permite a mí, bajo un criterio y un juicio profesional e independencia mental, dar una opinión y dictaminar. Mi opinión es diferente a un dictamen, pero yo siempre parto de la base de que yo debo hacer auditoría social, administrativa, operativa, legal, documental y ambiental, porque me lo está exigiendo actualmente las normas ambientales. Entonces, la auditoría está integrada como una actividad y como una función del revisor fiscal. Bueno, ¿por qué sí y por qué no? Sí, pero no, como dicen. Bueno, sí, pero no. Resulta que la revisoría fiscal es muy diferente a la auditoría forense, obviamente. Absolutamente. Yo quiero resaltar, por ejemplo, casos en la práctica de los que yo he manejado y aún que manejé como funcionario y que manejo actualmente ya viendo los toros desde la barrera. Por ejemplo, en la ciudad de Barranquilla estábamos haciendo una auditoría forense y hubo una arbitrariedad por parte del ente investigador cuando la señora revisora fiscal estaba haciendo uso de su licencia de maternidad en su casa, ¿sí? Y se le preguntó a los auxiliares, a la contadora, que dónde estaba la revisora fiscal. Fíjense que aquí son las diferencias, son una de las diferencias marcadas. En la auditoría forense uno mira todos los detalles, la minucia, la letra pequeña. En la revisoría fiscal todo está enmarcado, todo está arreglado, todo está reglamentado. ¿Ves? Entonces, por eso la diferencia es muy grande. Entonces, cuando el ente de control y vigilancia dice que yo necesito que esté aquí, llámeme a la revisora fiscal, pues la funcionaria, la empleada de la empresa llama a la revisora fiscal. Mire que tiene que venirse ya, pero ya, doctora, porque aquí está la fiscalía. Entonces ella dice, ¿cuál tiene que irse ya? Tengo que morirme. ¿Quién dijo? Si yo estoy en mi licencia. No. Entonces ya fue un poquito grosera. Y esa grosería le implicó que mandó unos funcionarios del CTI y la trajeran prácticamente a la fuerza, la llevaron a la empresa, le hicieron una interrogación y toda la cosa y la iban a dejar presa. En esa época tuve la oportunidad de trabajar con un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la Sala Penal y él alegó, hizo unos alegatos, yo le colaboré y logramos que la señora estaba incluso amamantando, no la llevaran a la cárcel, la llevaran a su casa, ¿sí? Porque fíjense que por eso es que las personas cuando ocupan un cargo, primero tienen que escuchar. Y si ella escucha y se puso pues energúmena por la forma en que le dijeron, usted tiene que venirte a la empresa ya. No, cualquiera dice, no, ¿qué le pasa? ¿Yo qué voy a hacer allá? No, que la fiscalía así sea mandrá que yo no voy por allá. Entonces, fíjense, aquí hay que ser un poquito muy cauteloso. Si es la fiscalía, sí, mire, yo estoy en uso de mi licencia de maternidad. Si usted quiere, con mucho gusto, dejen que yo termine mi licencia o venga hasta mi casa porque yo no voy a salir de aquí. Así, eso lo pueden hacer.
pero hay que saber hacer las cosas. Esas son unas diferencias marcadas, ¿no? Bueno, entonces, este es un mensaje de mi tocayo Immanuel Kant, que dice que usted como profesional puede hacer lo que bien tenga, ¿no? Pero será esclavo de sus consecuencias. ¿A qué viene? Salió una muchacha que le dieron, Andrés, no vaya a hacer eso, ¿no? La muchacha estaba estrenando su tarjeta profesional y la llamó un amigo y le dijo, oiga, ¿ya tiene la tarjeta? Dijo, sí, vea que hay este par de balances para que lo firme. Están pagando 3 milloncitos. Uy, 3 millones, claro, venga donde le firmo. Los ha firmado y resulta que con esos balances firmados, en el periodo siguiente, el mismo. Como eso lo escanean, los cambian. Hay gente que son unos magos, son unos hackers. Entonces, hicieron un montaje. Ella por ganarse los 3 milloncitos, que eso no le alcanzaba ni para pagarle a la defensa. ¿Sí ve? Entonces, muchas veces no es el dinero que lo puede todo. ¿Sí? Uno antes de hacer un trabajo tiene que mirar, repensarlo. Muchas veces el cliente tiene dos alternativas. Una que le dice, doctor, es que yo le pago tanto. Cuando sabe que usted es muy bueno, le ponen por delante la plata. Y ustedes piensan que con eso lo van a deslumbrar. Pero usted no necesariamente tiene que decir que sí. Tómese su tiempo, evalúe, analice para que no se meta en problemas. Porque hoy recibe y mañana tiene que entregar, no le alcanza para la defensa técnica. ¿Sí? Bueno, ya llegando al final de este panel interesante sobre la revisoría fiscal, la auditoría operacional y la auditoría forense, que pues son, digamos, campos diferentes. Diríamos que la revisoría fiscal pues es una institución nacional y por tal pues tiene un interés público diferente, tiene un alcance de interés público y por tanto su confianza es igualmente pública. Las auditorías pues son una disciplina y lógicamente dentro de la auditoría está la forense, que es la que determina el nivel de las pruebas, el nivel del hallazgo, que determina ese alcance de responsabilidad que debe tener un administrador al cual serán entregados unos recursos. Y ese alcance puede ser penal, administrativo, fiscal, dependiendo pues del sector donde se encuentre, pues puede tener ese nivel de alcance o todo ese tipo de responsabilidades. De tal manera que la responsabilidad, la parte de la autoridad forense es mucho más especializada, es una disciplina de mucha más alta responsabilidad porque compromete la conducta tanto del auditor como la conducta pues del auditado o del administrador. De tal manera que creemos que la auditoría como disciplina de la ciencia contable pues es una de las más importantes, digamos, en el sentido de la profesión. Y pues la revisoría fiscal es una institución que tiene pues un alcance diferente en el sentido que su gestión verifica el control de gestión financiero, administrativo y de responsabilidad del ente, digamos, que tiene ese control y fiscalización. Digamos que allí está, digamos, diría la diferencia entre la auditoría y la revisoría fiscal. El alcance de la revisoría fiscal es control y fiscalización, mientras que la auditoría pues tiene una disciplina de dictamen en el sentido de que dictamina pues hechos posteriores, pero que generan responsabilidad sobre esos mismos aspectos. Entonces, creo que muy bien la presentación que han hecho nuestros panelistas, al doctor José Manuel Aguas, lo mismo que a nuestros magíster John Espinosa y Hernán Salas, pues muy importantes sus aportes y sus apreciaciones en este panel, en razón a que pues viene una etapa bien interesante para la profesión,
en la cual se mueve, por decir algo, el acuario, llamémoslo así, y seguramente van a dejar ver qué es lo que hay allí, en el sentido de que pues, se reforma la profesión, la ley 43 del 90, se reforma la revisoría fiscal, que en principio desearíamos que se convierta en un estatuto que fije realmente los alcances de la revisoría fiscal y del contador en términos de responsabilidades, por cuanto en este momento todas las normas tocan la revisión fiscal y le dan responsabilidades civiles, penales, patrimoniales, pero no están limitadas realmente esos alcances. Tiene muchos deberes, pero derechos prácticamente se ven muy diluidos. Allí pensamos que hay que hacer un gran trabajo de todos los contadores en que ese estatuto haga todo el alcance frente a los responsables de administradores y el alcance de las funciones de revisor fiscal que deben ser también establecidas en términos de deberes y derechos, porque pensaría que en este momento como que hay muchos deberes, pero los derechos están como muy limitados. Vienen temas muy importantes para la profesión. Hace poquito participé recientemente en un comité regional de la profesión de Bogotá y se conformaron unos comités, digamos que es importante en la medida de que se está generando toda esta inquietud a partir del Consejo Técnico de la Contaduría, pero digamos que hay un poco, digamos, de desazón, si se puede llamar así, en el sentido de que la participación es lánguida. En el primer comité a menos de Bogotá fuimos 78 y ya en este 25, cuando se dice, en el día de hoy que se dice que ya se entra a trabajar, ya no participamos sino 28. Entonces, en la medida en que cuando es para hacer presencia, sí como que vamos bastantes, pero cuando comienza la responsabilidad del trabajo, como que comienza a disminuir esa participación. Hoy estuvimos 28, se nombraron los comités, ahí estuvo los consejeros Jesús María Peña y el consejero Carlos Molano, que están, pues, digamos, liderando este proceso, que creemos que es importante que se dé todos estos debates. Yo hago un llamado a todos los que estamos participando aquí, los contadores, para que entremos a debatir seriamente en estos comités y participar. Hay plazo hasta el próximo viernes para los que no han podido o quieren entrar a participar, que hagan esa posibilidad de hacer partícipes en promover, digamos, iniciativas. El próximo viernes, mañana o dentro de mañana en 8. En 8, ahí se vence el término, pero hay una reunión ya en los comités en 15 días, aunque a nivel nacional ya hay varios comités. Hoy hablaban de 20 comités, creo que, si no estoy mal, a nivel nacional. Creemos que es muy importante la presencia nuestra cuando tenemos la claridad frente a la defensa de la revisoría fiscal y frente a la defensa de la profesión dentro de los cánones de la nacionalidad y en términos de el mercado nacional de los contadores. Yo les agradezco mucho pues la presencia de los panelistas, al coordinador, al director de telemática y de comunicaciones, Andrés, que hace posible que estas actividades se lleven ahora todos los jueves, en la medida que hemos podido concitar pues la presencia de importantes figuras de la contaduría como las que hoy tenemos. Yo les agradezco mucho su presencia y su participación y sus conocimientos, y asimismo a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias, ¿no? Muy amables. A ustedes, muy amables por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Feliz noche para todos. Que estén muy bien.